¿Qué tal si iniciamos con eso? Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, ayer tuve el primer taller y fue un taller de sueños, donde vinieron un grupo de personas y contaron sueños, les conté un poquito cómo yo trabajaba, cómo interpreto los sueños, y ellos luego compartieron sueños, los que querían, o experiencias oníricas, y yo se los ayudaba a interpretar. Y este fin de semana estoy haciendo un trabajo que es del femenino. En realidad la forma en que yo trabajo con los sueños es porque es parte del vocabulario o del lenguaje del femenino, porque el sueño en sí no es lineal, es una estructura que es como si fuese una red, donde todas las partes están unificadas y es como un mundo en sí, como el planeta. ¿Sí? Sí. Entonces, yo trabajo mucho y este fin de semana voy a trabajar específicamente sobre el femenino, sobre sanación femenina, que es en este momento muy importante, y con el despertar del femenino y todo lo que esto implica. Y cuando voy a Medellín, la semana que viene, voy a estar dando un otro taller de sueños y también un fin de semana de, del femenino sagrado. Ok, bueno, tú interpreta los sueños, pero ¿qué significan los sueños para las personas? Los sueños, primeramente, que es una forma, tornarse consciente de los sueños es una forma real de comenzar a sentirte viva todo el día. Eso fue para mí lo más importante. No era que me estaba perdiendo el tiempo cuando iba a dormir, sino que ganaba el tiempo porque estaba conociéndome a mí misma. Los sueños es el mundo interior de la persona. Eso es lo básico. Y hay diferentes niveles de sueños. Están los sueños que son cuando uno necesita de algún modo revivir o relajar un aspecto de lo cotidiano. Por ejemplo, alguien está muy estresado y sueña que está bañándose placenteramente, o lo contrario, que está corriendo y que nunca termina, ¿sí? Después están los sueños que no son tan cotidianos, sino que se refieren más bien a los deseos. Entonces, si uno quiere mucho algo y entonces se le cumple el deseo en el sueño, o tiene mucho miedo a algo y entonces eso a lo que le tiene miedo aparece en el sueño persiguiéndonos, ¿sí? Después están las pesadillas, que son muy comunes, y especialmente hay sueños repetitivos en pesadillas y hay sueños repetitivos también que no son pesadillas. Los sueños repetitivos son muy importantes. Después están los sueños arquetípicos, y los sueños arquetípicos es generalmente cuando uno accede al mundo de los dioses, de los héroes, de la gente famosa, de gente generalmente con poder. Hay otros sueños que son sueños espirituales. Y los sueños espirituales es cuando uno recibe una enseñanza, ya sea de un maestro, de un guía, de un libro, de otra persona. Y después están las experiencias místicas. Y las experiencias místicas son momentos en que uno está dormido aparentemente, pero no está dormido en otro espacio, en el espacio del sueño. Y en ese momento uno recibe un encuentro, generalmente donde llega a un espacio de lo que se llama conciencia unitiva, y a partir de ahí la conciencia del individuo que recibe ese tipo de experiencia empieza a cambiar. Es decir, hay muchísimos niveles y gradaciones o espacios internos donde el soñante puede acceder, y depende el tipo de sueño, en qué nivel o en qué estructura o en qué faja de esta capa, digamos, del mundo interno uno está habitando. Hay gente que también va de un nivel a otro. Y entonces uno tiene un sueño que tiene mitad es una experiencia, otra mitad es una explicación psicológica de lo que le está pasando. O sea que hay toda una variedad, es un mundo, el mundo de los sueños. Un universo. Es un universo en sí mismo, sí. Existen sueños que son muy importantes para las personas, y sueños que todo el mundo todos tenemos. Sí. Y uno de ellos que nos gustaría que nos comentaras su significado es el soñar con una persona que fallece, un ser querido, un amigo, alguien que fue muy cercano para uno. Bueno, lo que ocurre es que la muerte no existe. Entonces, si bien puede ser un aspecto psicológico de una necesidad de uno de tener un contacto con esa persona, también puede ser que
en el mundo interno a veces usa símbolos, y puede ser que esa persona no solamente sea esa persona, pero que simbolice algo fundamental en la estructura psíquica del soñante. Pero si es un encuentro real con alguien fallecido, puede ser por varias cosas, o que el fallecido tenga un mensaje o quiera ver a esa persona, pero también puede ser que la persona necesite tanto a este otro ser que no le permita partir. Entonces lo busca en ese otro mundo, porque el mundo de los sueños, en ese mundo transparente, hay muchas existencias, y el mundo de los muertos también está allí. Entonces uno, si es sensible, tiene acceso a eso. A ese mundo. Uh-huh. Otro de los sueños que muchos de nuestros usuarios hacen y nos preguntan es soñar con ratas. O sea, ¿con ratas? Con ratas, con ratones, porque pues hay diferentes tipos, las grandes, las muy pequeñas, pero ¿hay un significado para cada una de ellas? Las ratas en general son animales que viven en la oscuridad, y tienen ciertos atributos que son muy buenos. Por ejemplo, tienen un gran sentido de familia. Las madres ratas son muy protectoras, pero en general en los sueños aparece como algo un poco más negativo. Entonces yo lo miraría como que puede haber algún tipo de necesidad de purificación, o puede, por ejemplo, si un espacio donde uno vive y uno sueña que hay ratas o serpientes o algún tipo de alimaña, yo diría que ese espacio necesita ser limpiado, no solamente físicamente, sino psíquicamente también. Ok. Otros de los sueños que tenemos constantemente, y es que se nos caen los dientes. Algunos dicen que es dinero, otros dicen que es mala suerte, pero en realidad, ¿qué es? Bueno, en general, permíteme decir algo antes, y es que la forma en que yo trabajo con los sueños es tratando de buscar la alineación del alma con la persona. Es decir, lo que yo busco es cuál es el mensaje del alma para la persona en ese momento. De modo que en Argentina, por ejemplo, si la gente sueña con patos, le juega al 22. Nosotros tenemos la quiniela, que es como si fuera un lugar de apostar. Como hay patitos, parece el número 2, entonces le juegan al 22. Nosotros no hacemos eso, esa no es mi forma de trabajar, ni hay un símbolo perfecto para todo el mundo. O sea que estoy hablando en general. En general, la caída de los dientes tiene que ver con la caída de la agresión. Y esto es muy común en la mujer. Sí, sobre todo las mujeres soñamos esto, y es más constante de lo que creemos. Sí, porque aparte de eso, socialmente hay una situación en que no es lo más adecuado que una mujer tenga un carácter fuerte. Entonces, a medida que va creciendo, es normal que si quiere adaptarse al mundo en que vive, y hoy en día el mundo es patriarcal fundamentalmente, o uno tiene que asumir su fortaleza y encarar el mundo desde ahí, o se le tienen que caer los dientes. Ok. O sea, es algo como espiritual, algo como va más allá de lo que todos creemos, porque la verdad todos creemos que los sueños significan es solamente si es bueno o es malo. No tiene nada que ver con eso. Exacto, va más allá de este tipo de cosas. Hay sueños que son avisos, definitivamente, de que, por ejemplo, un sueño premonitorio a veces tiene un aviso dentro del sueño, o uno tiene un sueño y yo digo, ten cuidado, es un anuncio de peligro, o al contrario, esto es un sueño muy positivo, seguí adelante, indica que hay algo positivo por venir. Pero en el caso de la mayoría de los sueños no tiene una posición buena o mala, sino que es cómo lo puede vivir. Por ejemplo, para una cierta mujer le parece buenísimo que se le caigan los dientes en un sueño, porque quiere decir que se siente más femenina, más aceptada. Pero para otra que quiere tener poder en el mundo, que quiere vivir en el mundo y que quiere asumir y empoderarse de algún modo, que se le caigan los dientes puede ser que no le parezca lo más apropiado, porque dejas de poder morder la vida. Si no tenés dientes, la tenés que beber. La vida no la podés morder. Sí, es verdad, es algo cierto.
Otra de las preguntas que nos han hecho los usuarios es soñar con estar vestido de blanco, con un vestido de novia. O sea, que ¿Mujeres? las mujeres sueñan con que están vestidas de blanco, se van a casar, es el vestido total blanco. En general, lo más importante es si el casamiento ocurre. Estar vestido de blanco puede ser un deseo. También significa el blanco es pureza generalmente, pero en el caso de la mujer tiene que ver más con un deseo. No necesariamente tiene que ser un deseo de casarse, pero con un deseo que tiene que ver con lo femenino. Lo más importante en esos sueños es que a veces hay como si fuera una secuencia de sueños. Es decir, hay un sueño, después con el tiempo viene otro, después con el tiempo viene otro, y si uno los va mirando, cada vez uno se va acercando más al casamiento. Y el casamiento es lo importante. No por el casamiento con la persona que uno quiere, sino por el casamiento del masculino interno. En el caso de la mujer con el masculino interno, en el caso del varón con el femenino interno. Ok, o sea que es como unir los es sueños. Una integración. Sí, es muy importante tener un seguimiento de los sueños. La forma en que yo lo trabajé siempre fue primero anotando todos los sueños que tenía. Y si no soñaba, anotaba la forma en que me estaba despertando, la sensación al despertar. Y una vez que empecé a trabajar con los sueños, al principio no los entendía, pero después empecé a ver que había ciertos elementos que se repetían y ciertos temas que se repetían. Los temas en particular se relacionan con algo que yo tengo que aprender. Y los personajes, yo tengo que buscar la esencia o la cualidad de ese personaje y preguntarme qué significa para mí ese personaje o esa circunstancia o esa situación del sueño. Buscar la cualidad de esa situación. Y esa cualidad generalmente es algo con lo que yo tengo que asumir, o que es mía, o que la necesito trabajar, o que está en mi nivel inconsciente. Y entonces el trabajo del sueño es empezar a integrarnos como seres humanos. Y en el caso del sueño del matrimonio es la integración del masculino y del femenino dentro de cada uno de nosotros. Dentro del yo. Claro. Ok. Bueno, tú nos hablas de los sueños que se repiten. Hay sueños que uno lo tiene esta semana y a la siguiente semana es el mismo sueño, pero es exacto. Sí. Eso también tendría un... Esos son sueños muy, muy importantes porque generalmente se relacionan con la necesidad del alma de transmitirnos algo que tenemos que hacer o aprender. El alma viene con ciertas necesidades al mundo y esas necesidades es de aprender ciertas cosas. Generalmente son 2 o 3. Entonces, cuando el sueño se repite, significa que no lo estoy entendiendo. Básicamente, y que es como si fuese alguien que me toca la puerta y no escucho, y vuelven a tocar la puerta y cada vez tocan más fuerte la puerta, ¿sí? Esa es la repetición del sueño. Cuando lo escucho, cuando lo entiendo o cuando empiezo a prestarle atención o cuando lo resuelvo, generalmente se termina. Deja de pasar. Sí. Otro de los sueños que muchos tenemos, y en este caso sobre todo las mujeres lo que los han preguntado, y es cuando yo sueño con un ser querido como mi mamá, mi papá o un hermano que está vivo pero que fallece dentro del sueño. Eso no hay que angustiarse. Generalmente significa que la cualidad que esa persona familiar tiene en uno está pudiéndola asumir como uno, deja de proyectarla. Por ejemplo, si tu padre es una persona muy afectuosa y tú empiezas a vivir el afecto por ti misma, estás empezando a incorporar la cualidad de tu padre como propia. ¿Sí? Entonces el padre muere. Es decir, uno no tiene más necesidad de algún modo de lo externo porque se lo está dando internamente. Ok. Bueno, es un pequeño viaje por algunos sueños que nuestros usuarios tenían como esas preguntas, pero entonces tú nos traes aquí un libro, dice El llamado de mi corazón. Sí. Háblanos un poco sobre este libro. Es mi autobiografía espiritual. En realidad no la quería escribir, me resistí a escribirla unos 5 años. Me pidió mi guía espiritual que la escriba y la función era porque en este momento el femenino es algo que está realmente resurgiendo
y no hay místicas mujeres. La mayoría de los místicos son varones en este momento, los maestros, guías, generalmente líderes, son todos varones. Hombres. Y los que hay mujeres no tienen el entrenamiento que yo tengo de 20 años. Entonces él quería que yo le muestre a la mujer, y especialmente a la mujer latina, cómo es el camino de la mujer hacia la libertad. Sí. Ok, algo súper interesante. Y el libro está escrito en forma de mis sueños. Es decir, yo tengo sueños muy fuertes desde que era muy chica, y estos sueños yo fui viendo cómo me iban hablando de mi vida cotidiana. Entonces voy contando mi vida a partir de los sueños y los voy incorporando y, digamos, cosiendo con lo que me estaba ocurriendo, para que la persona que lee el libro pueda empezar a trabajar sobre sí misma, ellos también. Es como que voy mostrando mi propia técnica. O sea, como mostrar un camino para que las demás lo puedan hacer también. Claro, exactamente. Ok, bueno, ya para terminar, ¿qué tal si nos regalas tus redes donde la gente puede ubicarte, hablar contigo, saber un poco más sobre todo este mundo y este universo que nos encanta? En general en Facebook pueden encontrarme en Alex Warden en Latinoamérica. Warden es W-A-R-D-E-N, Alex Warden en Latinoamérica. Y también me pueden encontrar en mi página. Tengo una página en inglés que es essentialoneness.org, y tengo una página hispana que es launidadesencial.blogspot.com. Ok, muchísimas gracias por estar aquí, Alex. Gracias a ti por invitarme. No, muchísimas gracias a ustedes por estar conectados, y no olviden visitarnos en www.colombia.com.